buenos días. El tema de hoy es vector resultante, pero por una forma analítica. Entonces, vamos a los pasos que tenemos nosotros que seguir. Número uno es trazar un pequeño plano o trabajarlo en forma gráfica. Ya también tenemos un pequeño video de cómo graficar por medio de GeoGebra. Lo pueden hacer con transportador o como ustedes deseen, pero ahí explicamos ese pequeño paso. Entonces, si quieren, ven ese pequeño video para poder entender em, cómo realizarlo. Luego determinar las componentes, hallar la magnitud del vector, determinar la dirección y por último escribir las posibles o las distintas formas en las que se trabaja una respuesta. Entonces tenemos acá el problema, dice, tres embarcaciones ejercen fuerzas sobre un gancho de amarre como muestra la figura. Dice hallar la fuerza resultante. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta para este punto es lo siguiente. Normalmente, o bueno, yo lo recomiendo así, es importante que nosotros tomemos los ángulos desde el punto cero, o sea, desde el este. Entonces, para ello es importante que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. Ah, Aquí se encuentra el ángulo cero, hacia el este está el ángulo cero. Entonces, nosotros tenemos que determinar el ángulo de cada una de estas tres fuerzas que son los vectores desde el ángulo cero. Entonces, por ejemplo, vamos a definir que este es el vector A, que este es el vector B y que este es el vector C. Entonces, desde el ángulo cero, vemos que aquí hay un total de 0 grados, perdón, 60 grados, ¿sí? Ahora veamos que el vector B no nos da ningún ángulo, pero si nosotros nos damos cuenta que va en dirección hacia el norte, sabemos que ahí hay un total de 90 grados porque en realidad hay un ángulo recto, entonces sabemos que aquí hay 90 grados, ¿sí? Para el vector B. Ahora, para el vector C nos dice que hay 40 grados, pero desde el oeste, ¿sí? Desde este punto hay 40 grados. Pero si yo quiero tomarlo desde cero, que nos va a hacer el trabajo más fácil, ya van a ver por qué. Entonces yo digo, bueno, si desde este punto, ¿sí? Desde este punto vamos acá, seguimos 90 grados, paso por este punto, hasta este punto son un total de 180 grados. Pero si yo le resto los 40 que tengo acá, digo 180 menos 40 grados, esto es igual a 140 grados. O sea que el ángulo de este tercer vector es de 140 grados. Y eso es importante para lo siguiente. Entonces decimos que de las tres cuerdas que tenemos ahí, de las tres fuerzas, la magnitud de un vector es el valor numérico que nos dan, o sea, 420, 150 y 500. Y la n que está a la par, tengan cuidado que no es norte, es la unidad de medida newtons, ¿verdad? Que es con lo que se mide la fuerza. Entonces, y ya previamente pues ya habíamos encontrado los ángulos de cada uno de los vectores desde cero, porque eso nos va a hacer el trabajo más fácil. Entonces, la tenemos acá. El primer vector 420 newtons a 60 grados desde cero, el vector B 150 newtons a 90 grados y el vector C 500 newtons a 140 grados. Ok, ya con esto ya podemos trabajar y ya tenemos acá los datos importantes con los que vamos a trabajar. Entonces, ahora en lo de trazar un plano, como les indicaba, podemos hacerlo en forma gráfica por medio de GeoGebra o simplemente lo hacemos a mano alzada. Todo parte desde un origen, el primer vector 420 newtons a 60 grados, se hace un aproximado. Luego, desde donde termina el primer vector, el vector A, parte el vector B y si ustedes recuerdan era a 90 grados, pero únicamente eh, eran únicamente 150 newtons, o sea, aquí termina el vector B y a partir del vector B eran 500 newtons a 140 grados, o sea, aproximadamente por acá. ¿Sí? Aquí estaba el vector C. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector resultante o la fuerza resultante es una recta, o sea, es un segmento, un vector
que va desde el punto final hacia el punto de partida. Entonces esto nos va a ayudar a saber aproximadamente en qué cuadrante. Aquí a grandes rasgos realmente no es un dato exacto, solo es una idea. Va a ingresar en el segundo cuadrante entre el norte y el oeste. Como les repito, pueden ver el video en el que explicamos cómo hallar estos valores en GeoGebra y pues va a ser un trabajo más eficiente. Bueno, entonces ahora sí, determinemos las componentes. Y las componentes no es más que lo que se movió cada vector tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces para ello utilizamos las siguientes ecuaciones. Decimos que para hallar el componente en X del vector A, decimos coseno del ángulo por la magnitud del vector. Y para ver lo que se movió en el eje Y del vector A, decimos seno del ángulo por la magnitud del vector. Entonces, para poder comprender esto, pues también tenemos los videos de funciones trigonométricas en los que explicamos por qué y cómo hallar estos valores, pero los invito para que vayan y vean esos pequeños videos. Entonces, lo que hacemos es sustituir los datos. Entonces, recuerdan ustedes que estos son valores que ya previamente habíamos hallado. 420 y 60 grados únicamente sustituimos. Entonces decimos que x es igual al coseno del ángulo 60 grados por la magnitud del vector 420 newtons. Introducimos a nuestra calculadora. Tenemos acá y decimos coseno de 60 grados por 420 newtons. Y esto nos da un resultado de 210. 210 que la unidad de medida que es en newtons. Ahora veamos cómo hallamos la componente en Y. No es más que sustituir los mismos valores pero con la función seno, ¿sí? Entonces introducimos eso a nuestra calculadora. Ya no es coseno sino ahora seno. Seno de 60 por 420, esto es igual a 363 punto, y aquí es importante, debemos de tomar en cuenta que algunos nos piden que aproximemos a solo enteros, algunos con un decimal, con dos. Independientemente, yo lo que les pido es que después del punto tomemos dos decimales, o sea el 7 y el 3, y que veamos si el tercero aproxima. En este caso aproxima de 5 para arriba, aquí es 0, por lo tanto se quedaría como 363.73 y la unidad de medida que es newton. Entonces ya trasladamos estos valores a nuestra tablita. Esta tablita la tenemos que ir llenando con los signos correspondientes. Entonces lo que se movió en X fue 210 y lo que se movió en Y fue 363.73. ¿Y qué hacemos ahora? Realizamos el mismo procedimiento pero para cada uno de los vectores, para el vector B y para el vector C. Vamos a ir un poquito más rápido. Ahora veamos que son 150 newtons la magnitud del vector y el ángulo de 90 grados. Entonces veamos acá, introducimos y decimos coseno de 90 por 150. Y si ustedes recuerdan la gráfica, este era un vector que iba exactamente hacia arriba. O sea, era un vector que iba a 90 grados. O sea, aquí no hubo movimiento ni en X negativo ni en X positivo. O sea, no se fue ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces podrían ustedes, por supuesto, que comprobarlo, porque dicen coseno de 90 grados por 150 newtons y eso es igual a 0. ¿Por qué no se movió ni para arriba, ni a la izquierda ni a la derecha? Y ahora veamos cuánto fue lo que se movió en Y. Mismos valores, lo único que cambia es la función. Entonces cambiamos acá y por supuesto que en Y sí hubo movimiento, ¿verdad? Exactamente 150. No se movió absolutamente nada a la izquierda ni a la derecha, pero hacia arriba sí. Y ahí lo tenemos. Trasladamos nuestros datos a nuestra tablita y vamos con el último vector, que es el vector C. Los valores es magnitud 500 newtons y el ángulo 140 grados. Cambiamos, introducimos
coseno de 140 por la magnitud, que son 500 newtons. Introducimos a nuestra calculadora coseno de 140 por 500 newtons, y esto es igual a, vean acá, menos 383.02. El tercer decimal es un 2, no aproxima. Entonces, pero miren acá la importancia del signo. El signo es muy importante. En realidad, lo que nos está diciendo este negativo es que se movió a la izquierda de X. O sea, ustedes tienen acá su plano cartesiano. Acá está menos X y acá está más X. O sea que me está diciendo que se movió a la izquierda porque es un negativo. Quiere decir que todo esto se movió a la derecha. Y aquí 0, pues no hubo movimiento, ¿verdad? Pero este signo es importante. Eso es lo que nos indica. Entonces, cuando yo les pedí al inicio que trabajaran con el ángulo partiendo desde 0, es que nos asegura esto. O sea, yo no tengo necesidad de ver si se movió a la izquierda o a la derecha, sino automáticamente la función nos va a dar el signo. Entonces, sí es importante trabajar con el ángulo partiendo desde 0, lo que hicimos en un inicio. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora vamos con lo que se movió en Y. Cambiamos de función y ahora decimos que en vez de coseno, seno de 140, esto es igual a 321.39. Entonces aquí es positivo, o sea, se movió hacia arriba, porque hacia arriba está el movimiento en Y positivo. Trasladamos nuestros datos y ahora, vean, aquí es importante. Necesitamos hallar la sumatoria de los movimientos que hubo en X y de los movimientos que hubo en Y. O sea, que yo vengo, introduzco los valores a mi calculadora con el signo tal cual. O sea, 210, 0, no importa, lo quitamos. Menos, porque el que sigue ahora, o sea, es columna por columna, 210 menos 383.02. ¿Por qué menos? Porque aquí es menos. Si aquí hubiera sido más, aquí también hubiera sido más. Y esto nos da un valor de menos 173.02. Hacemos lo mismo para la segunda columna, 363.73. Vean, cuando un número no tiene signo, se entiende que es positivo, más 150, más, porque aquí tiene un más, 321.39. Como no hay ningún negativo, pues no colocamos ningún negativo. Y tenemos acá 835.12. Entonces, son los valores que nosotros encontramos acá, 173.02 y 835.12. Con estos datos, que son las componentes, ahora ya podemos ir al siguiente paso, que es determinar la magnitud. ¿Y cómo encontramos la magnitud? O sea, cómo encontramos el tamaño del vector. Lo hacemos por medio de la siguiente ecuación. Vamos a copiar acá nuestra tablita de los datos que previamente habíamos hallado. Y aquí tenemos la ecuación. Es un vector resultante, ¿sí? Decimos x cuadrado, o sea, todo lo que se movió en x, más todo lo que se movió en y. Aquí tenemos estos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a sustituir, ¿sí? En X se movió menos 173.02 y en Y se movió 835.12, ¿verdad? Introducimos esto a nuestra calculadora. Independientemente la calculadora que tengan, si es una que no les permite introducir todo, pues van haciéndolo paso a paso. Primero el valor de x al cuadrado más el valor de y al cuadrado, suman o restan dependiendo de los signos, aplican raíz cuadrada y listo. Aquí todo se vuelve positivo porque recuérdense que base negativa y exponente par, eso es positivo. Entonces introducimos esto a nuestra calculadora, menos 173.02 al cuadrado más 835.12 al cuadrado, y esto nos da un valor de 852.85. Vemos que el tercero es 4, no aproxima, por lo tanto se queda como 852.85, y como es la magnitud,
debemos de colocar la unidad de medida con la que se está trabajando, que en este caso es newtons, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Ok, a partir de ahora lo que hacemos es lo siguiente, y eso es muy importante. Cuando ya tenemos la magnitud de la fuerza o del vector resultante, lo que necesitamos es hallar la dirección. Y la dirección es si está entre el primer cuadrante, el segundo cuadrante, si va hacia el norte, si va hacia el oeste, hacia el sur, y todo eso es importante. Y los signos que nos proporcionan las componentes nos permitirá determinar esos valores. O sea, los signos son importantes. Ustedes se equivocan en un signo al inicio y ya todo lo demás ya no funciona. Nos va a dar otra respuesta que por supuesto no va a ser la correcta. Entonces, partiendo desde un plano cartesiano, lo que quiero que vean es lo siguiente. Si dice que aquí es menos 173, o sea, que en X se movió este negativo de acá. ¿Se recuerdan? Este negativo de acá nos indica la posición. O sea que si es negativo, se está moviendo en la parte negativa de X. Partiendo desde el origen, ¿verdad? Aquí está el origen. Entonces, desde el origen se movió 173 a la izquierda. Eso es lo que nos indica el signo. O sea, si esto hubiera sido positivo, entonces se hubiera movido hacia la derecha. Pero como es negativo, a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que el 835 en Y, o sea, en Y aquí es positivo, por lo tanto 835 hacia arriba. Entonces, este movimiento de acá es lo mismo que lo coloque acá, y este movimiento de Y es lo mismo que como que yo lo coloque acá. Entonces, 173 es lo mismo de acá y el 835 es lo mismo de acá. ¿Por qué hacemos esto? Porque entonces ahora entiendo que el vector resultante ingresó en este cuadrante, en este que es el segundo cuadrante entre el norte y el oeste, como lo habíamos visto previamente en el trazar el plano. Entonces, ahora vemos que el vector ingresó, porque recuérdense que aquí está el punto de partida, ¿sí? Aquí está el punto de partida y aquí está el punto final. Entonces, desde el punto final hasta el punto de partida, vemos que ingresó entre el norte y el oeste. Oeste, recuérdense que lo colocamos con W o con una O, pero para que no haya complicación, cualquiera de las dos es correcta. Entonces, ¿qué hacemos con esto o para qué nos sirve? Ahora veamos que esto es muy importante para determinar lo siguiente. Ahora, yo puedo determinar acá lo siguiente. Vean, puedo encontrar, no sé si ustedes se dan cuenta que estamos formando triángulos rectángulos. Puedo darme cuenta que aquí hay un triángulo rectángulo, este podría ser el triángulo rectángulo A, y aquí tengo el triángulo rectángulo B. Entonces dicen ustedes, ¿cómo determino este ángulo? Pues recuérdense que aquí tengo el cateto opuesto y aquí tengo el cateto adyacente, funciones trigonométricas. O sea, estos 835 de acá son exactamente los mismos de acá, ¿sí? Y estos 173 también son 173.02. O sea, el ángulo que ustedes determinen nos va a llevar a los valores que nosotros queremos. En este caso, por medio de la función de la tangente inversa. ¿Verdad? Todo esto lo explicamos en el tema de funciones trigonométricas para que ustedes puedan verlo. Entonces, cateto opuesto, vamos a definir este ángulo. Aquí vuelvo a repetir, este es el cateto opuesto, este valor es el mismo de acá, y aquí el 173 ya lo tenemos. Entonces, vean que está entre dos barras de valor absoluto, porque no nos interesa si es negativo o positivo, sino únicamente nos interesa el valor numérico como tal. Entonces sustituimos los datos. El ángulo es igual a la tangente inversa de el cateto opuesto, o sea el valor de acá, que son 835.12, dividido el cateto adyacente, que es el valor de acá, 173.02. Vuelvo a repetir, está en barras de valor absoluto porque no nos interesa el signo. Introducimos esto a nuestra calculadora y decimos que es igual a la tangente, perdón, shift tangente
para encontrar la tangente inversa de 835.12. Tenemos acá 835.12 dividido 173.02. Cerramos paréntesis y vemos que es igual a 78.29, pero este 5 aproxima, o sea 78.30. Y lo tenemos acá, 78.30 grados, que es el ángulo. Entonces ya con esto ya sabemos la magnitud y ya sabemos el ángulo. Lo único que nos hace falta es determinar la respuesta. Entonces la magnitud ya la habíamos hallado, 852.85, y el ángulo 78.30. Pero ¿qué ángulo? Porque eso es importante. Ese ángulo se encuentra en esta posición, ¿sí? Aquí se encuentra el 78.30, que está entre el norte y el oeste. Entonces, las posibles respuestas son 4. La primera es la siguiente. Dice 852.85 newtons, que es la magnitud, y vamos a definir que entre el oeste y el norte, o sea, entre este punto, el ángulo que habíamos hallado era 78.30. ¿Sí? Entonces, esta forma lo que está diciendo es que va desde el oeste hacia el norte. O sea, desde el oeste en dirección al norte 78.30. Pero también puedo decir que hay una que va al revés, ¿sí? Vamos a cambiar estos dos porque en realidad no es así, sino que es entre el norte y el oeste. Vamos a omitir esto. Lo opuesto es entre el norte y el oeste. O sea, recuérdense que aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Entonces si yo digo 90 grados menos 78.30, traducimos eso a nuestra cálculo, decimos 90 menos 78.30, encuentro que son 11.7, o también puede ser 11.70. 11.70, pero es del norte, ¿sí? Del norte al oeste. Entonces colocamos 11.70, vuelvo a repetir acá, no es así, sino es del norte hacia el oeste, ¿ok? Y bueno, otra forma también es la siguiente. Yo puedo tomar ese ángulo desde cero. O sea, desde cero aquí hay 90 grados más este valor de acá, lo acabamos de encontrar, que es 11.70. Desde cero yo sumo 90 más 11.70 y eso me da un valor de 101.70. ¿Sí? 101.7, pero como trabajamos con dos decimales le agregamos el 0. Entonces eso es cuando va desde cero, desde este punto hasta donde se encuentra el vector. Para ello decimos que son 852.885 newtons. Esta es otra forma también. Vean, cuando ustedes tengan esta forma noroeste, vean que aquí está separado. Aquí decimos que va desde del oeste al norte, aquí decimos que va del norte al oeste, pero cuando están juntas, ¿sí? Cuando están juntas acá, siempre es un ángulo que parte desde el eje X, en este caso desde el eje X negativo, o sea, desde el oeste al norte. ¿Y por qué se coloca en esta posición? Sí, esa es la forma correcta. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee noroeste. Noroeste. Y la última que previamente les había explicado es a 101.70 grados, ¿verdad? Que ese es el ángulo que va desde cero. Entonces aquí tenemos las 4 posibles respuestas. Cualquiera de las 4 pues es correcta. Entonces espero que les haya quedado claro. Cualquier duda me pueden preguntar.